¿Alguien ha pensado por qué los avistamientos ovni empezaron a producirse a partir de 1947 y no antes? Fue exactamente el 24 de junio de 1947 a las 2 de la tarde cuando el experimentado piloto norteamericano Kenneth Arnold, miembro de la Organización de Seguimiento y Rescate Aerofox, mientras volaba con su avioneta desde Chelalis a Yakima, en el estado de Washington, con la intención de encontrar un avión militar accidentado, avistó cerca del monte Rainier una formación de extrañas aeronaves circulares que le parecieron como platos deslizándose sobre el agua. Fue así como se acuñó el término platillo volante. Kenneth calculó su velocidad en 2.400 km por hora, una velocidad desconocida en 1947. Y precisamente fue en 1947 cuando los aliados lanzaron su fallida Operación Eagle contra las bases del Tercer Reich en la Antártida. También es en 1947 cuando se funda la CIA. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, y 2 años después empezaron a sucederse sin interrupción hasta la actualidad avistamientos de objetos voladores no identificados, llamados UFOs en inglés y alemán, Unknown Flight Object y Unbekanntes Flugobjekt, respectivamente, que hacen maniobras imposibles para los aviones convencionales, como cambiar su dirección de vuelo en ángulo recto o pasar del reposo a una velocidad exorbitada en un instante. La prodigiosa tecnología del Tercer Reich. El Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Alemania poseía los autos más rápidos, los aviones más veloces y de mayor autonomía de vuelo, la primera televisión, durante los Juegos Olímpicos de 1936, las mejores películas de entretenimiento, la industria farmacéutica más pionera, etc. Pronto volaron los primeros aviones a reacción, B-262, y los primeros misiles de largo alcance, V-2. Todo esto es conocido. Mucho menos conocida es otra tecnología que, por razones obvias, los alemanes del Reich mantuvieron en secreto y sobre la que los aliados, una vez tuvieron noticia de ella, mantuvieron el más absoluto silencio. Basándose en la filosofía ocultista del Tercer Reich, sociedades Thule y Brill, científicos hitlerianos habrían conseguido avances científicos, especialmente aeronáuticos y astronáuticos, de una magnitud inimaginable. El conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes propulsados por motores antigravitacionales con el nombre en clave de Brill y Auneru, que supuestamente fueron desarrollados no basándose en la técnica convencional, sino en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista ANS, ha sido siempre negado por las fuerzas aliadas. Muchos podrán pensar que es imposible que los alemanes en tan corto espacio de tiempo desarrollaran tan fabulosa técnica, pero olvidan que no se basaron en los principios científicos clásicos, sino, como ya hemos apuntado, en la filosofía ocultista de las sociedades germánicas como Thule y Brill. Así por ejemplo, el científico alemán Victor Schauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues este se basa en la destrucción, explosión, pero la creación divina es siempre constructiva. Por lo tanto, una técnica basada en la destrucción es contraria a las leyes de Dios y puede denominarse como técnica satánica. En su lugar, proponía los motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo de la filosofía de estos científicos. Gracias a la forma de pensar del Tercer Reich, los alemanes avanzaron en técnica en pocos años lo que los aliados no avanzarían en 100. El Andrómeda Gerto aparato Andrómeda era una nave nodriza. Desconocemos si llegó a construirse antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero de no ser así se construyó en Neuschwabenland tras la guerra con los planos y diseños previos. Tenía forma de cigarro, y esto coincide con la descripción de muchos pilotos de vuelo que dicen haber visto ovnis con esa forma y de unos 130 metros de longitud. Reproducimos a continuación una noticia que apareció en el periódico argentino La Razón de Buenos Aires hacia 1977-78. Los Foo Fighters o Kugelblitze. Los aliados los llamaban Foo Fighters y sus creadores alemanes Kugelblitze rayos bola, o Feuerle pelotas de fuego. A partir de 1944, los pilotos aliados que sobrevolaban Alemania para bombardearla empezaron a reportar informes sobre extrañas bolas brillantes casi transparentes que se situaban junto a ellos y les acompañaban durante kilómetros. Según estos informes, no podían derribarlas, aunque las disparasen, y toda maniobra para despistarlas era inútil.
Mucho se ha especulado sobre la función de este arma antiaérea, pero al parecer interfería los sistemas eléctricos y los radares de los bombarderos aliados. En ocasiones, su presencia era tan molesta a los pilotos o les causaban tantos trastornos, que un bombardeo previsto tenía que ser suspendido y la escuadrilla de bombarderos regresaba a su base. El 13 de diciembre de 1944 el South Wales Argus publicaba un sorprendente artículo en el que se decía: los alemanes han fabricado un arma secreta coincidiendo con la estación navideña. El nuevo ingenio, que al parecer es un arma defensiva aérea, se parece a las bolas de cristal que adornan los árboles navideños. Se las ha visto suspendidas en el aire por territorio alemán, a veces solas, y otras en grupo. Son de color plateado y parecen transparentes. Poco después, el 2 de enero de 1945, era el Herald Tribune neoyorquino el que se expresaba en los siguientes términos: parece que los nazis han proyectado una novedad en el cielo nocturno de Alemania. Se trata de los misteriosos y extraños globos Foo-Fighters que corren por las alas de los aparatos Beaufighters que sobrevuelan secretamente a Alemania. Hace más de un mes que los pilotos, en sus vuelos nocturnos, se encuentran con esas armas fantásticas que, al parecer, nadie conoce. Los globos de fuego aparecen repentinamente, acompañan a los aviones durante kilómetros y, según revelan los informes oficiales, parecen estar controlados por radio desde el suelo. Esos globos de fuego descritos por la prensa de la época son conocidos por los ufólogos como Foo-Fighter. Y, como queda claro, eran considerados por los pilotos aliados como algún tipo de arma secreta nazi. Se identifican los Foo con un arma secreta antiradar. En el otoño de 1944, en Oberammergau, en la Baviera Alpina, un centro experimental patrocinado por la Luftwaffe, en Oz, habrá ultimado una serie de investigaciones relacionadas con aparatos eléctricos capaces de interferir en el funcionamiento de los motores, hasta un máximo de 30 m de distancia, mediante la producción de intensos campos electromagnéticos. Averiando el circuito de ignición de los motores de un aeroplano se habría provocado infaliblemente la caída de este. Para convertir la invención en prácticamente eficaz, los técnicos alemanes se proponían, empero, triplicar por lo menos el radio de acción del arma, pero cuando el conflicto concluyó, los experimentos en tal sentido apenas habían sido esbozados. Entretanto, como infraproducto de estas investigaciones para su inmediato empleo bélico, otro centro, regido combinadamente por el Ministerio Speer y por el Estado Mayor Técnico de las SS, había adaptado la idea del estorbo radiofónico de proximidad a la interferencia sobre los mucho más delicados y vulnerables aparatos electrónicos de los cazas nocturnos americanos. Así había nacido una original máquina voladora, redonda y acorazada, más o menos semejante al caparazón de una gran tortuga. Se movería con un motor especial de reacción, también aplanado y circular, que recordaba como principio físico a la famosa aeolípila eroniana y generaba un vasto halo de llamas muy luminoso. Por eso había sido llamada Feuerball. No llevaba armas ni pilotos. Teledirigida en el acto de despegar, seguía después automáticamente a los aparatos enemigos, atraída por sus llamas de escape y aproximándose a ellos sin chocar, lo cual bastaba para poner en estado crítico sus aparatos de radar. ¿Por qué Alemania, si disponía de esta tecnología, no ganó la guerra? Una pregunta que se formulará todo el mundo. Las razones que los autores del hitlerismo esotérico apuntan son varias. 1. El desarrollo de esa tecnología llegó demasiado tarde, más bien entre 1944 y 1945, y no se pudo llegar a emplear militarmente. Ciertamente disponían de esa tecnología, pero no se llegó a tiempo a la fabricación masiva. 2. Los ovnis de Hitler ciertamente eran muchísimo más veloces que cualquier avión existente, pero esto no bastaba. Se mostraron, al menos en esa fecha, no aptos como aeronaves caza. 3. Por alguna razón, los alemanes del Reich vieron la guerra materialmente perdida y decidieron replegarse, esperar un momento futuro en que la victoria del Reich fuese tan segura como contundente. Ese momento está por llegar. Si efectivamente el Tercer Reich nunca fue completamente destruido y subsiste actualmente oculto, no podría hablarse en absoluto de que el Reich perdiera la guerra. El propio Hitler había declarado: en esta guerra no habrá vencedores ni vencidos, tan solo muertos y supervivientes. La madre patria Alemania fue ocupada y lo sigue hoy, pero otra Alemania, la verdadera y legítima, existe fuera del territorio tradicionalmente alemán. ¿Qué fue de la prodigiosa tecnología hitleriana? No puede descartarse que poco antes del fin de la guerra se llegase a fabricar una limitada serie de platillos a un megasegundo.
Esta posibilidad es apoyada por las numerosas fotos de ovnis tras 1945, que tienen un asombroso parecido con el modelo AUNEGU II. ¿Consiguieron los aliados esta prodigiosa tecnología como parte del botín de guerra? En absoluto. Sería una verdadera contradicción pensar que los alemanes fueran capaces de desarrollar semejante tecnología para luego dejarla caer en falsas manos. Los científicos alemanes responsables del desarrollo de esta tecnología y todas sus creaciones habían desaparecido a tiempo de Alemania para cuando la guerra terminó. Así, por ejemplo, el terreno de la firma arado en Brandenburgo, supuestamente empleado por la Bringgesellschaft, fue completamente dinamitado y no quedó nada. Los alemanes dejaron a propósito señuelos para despistar y distraer a los aliados. Estos señuelos eran flamantes proyectos aeronáuticos del Tercer Reich, así como científicos como Werner von Braun, gracias al cual los americanos lograrían realizar el programa Apolo y llegar a la Luna, pero estaban basados en la técnica convencional, motores de propulsión a reacción o de hélice, a lo sumo. La técnica antigravitacional fue puesta a salvo con antelación. Según algunos autores, los ovnis de Hitler fueron escondidos en algún lugar de la Antártida, razón por la cual se pondría en marcha la operación Eggihun. Aún hoy hay gente convencida de que los alemanes aún poseen una base de ovnis y que los llevaron allí desmontados en submarinos. Los avistamientos ovnis que en la actualidad se producen se deben a la actividad de los platillos alemanes, pues los alemanes del Reich están vigilando el planeta. Estos platillos serían pilotados por pilotos del último batallón. Este último batallón intervendrá en el momento preciso durante la próxima caída de la civilización occidental. Supuestas fotografías de un modelo Vril en vuelo, se puede observar su canos y las letras SS en la parte baja de la aeronave. Las bases lunar y marciana del Reich. Han sido muchos los autores que sostienen que los alemanes del Reich hace muchos años, unos 60 años, que poseen una base en la Luna, sino un auténtico país. Disponiendo de semejantes astronaves, no es ningún problema para ellos alcanzar la Luna o Marte. Los ovnis del Reich no tienen que preocuparse de llevar miles de toneladas en combustible líquido, ni del costo, como los programas espaciales de la NASA o la ESA. Durante la misión Apolo 11 a la Luna, los tripulantes del Apolo 11 mantuvieron una conversación con el centro de control en Houston, casualmente captada por unos radioaficionados que escuchaban un canal reservado, que revela que tuvieron un encuentro con aeronaves muy superiores en tamaño y tecnología a las muestras. Toda la Luna estaría en manos de los alemanes del Reich, razón por la cual los norteamericanos no han vuelto a ella. Tienen Ausverbot, es decir, los alemanes del Reich les han prohibido poner un pie en la Luna. Es por ello que ahora la NASA dice con cierto tono de desprecio que la Luna ya no constituye un objetivo interesante para la agencia espacial. La NASA declara que se interesa más por Marte, donde según autores como Hanno Dole y Hans Altman también los alemanes están establecidos en construcciones subterráneas desde hace decenios. Los repetidos fracasos de la NASA en Marte tendrían su explicación en la actuación de los alemanes del Reich.